Capítulo 23. Biobra y el árbol de la vida. La primera inhalación, la luz primera que Orlando percibió en su derecho de nacer, la registró en Zúrich, Suiza. Fue un momento intenso que le acompañaría toda la vida. Parecía tener una cita con el lugar, o tal vez era el paraje quien tenía una cita con él. Su madre necesitaba mucho apoyo moral. Sabía que lo que se le venía encima la llevaría a afrontar situaciones nuevas mientras su padre le brindaba ánimos. Orlando fue nacido en las montañas de Zúrich, en la última hora del día, al tiempo que las estrellas brillaban con fuerza. Acababa de salir al mundo. Afloraba una nueva vida. El agua caliente que bañaba su robusto cuerpo de bebé procedía de los hermosos ríos que surgen de los macizos glaciares de Suiza, donde se crean cuevas y grutas que se introducen en lagos subterráneos. El agua, a lo largo de su recorrido, va formando arroyos, barrancos, caudales acuíferos, capas freáticas que fluyen a través de las montañas imperiales del dios Odín. Otras partes de esos cursos torrenciales se recuperan en cauces y lagos a cielo abierto. Suiza ofrece paisajes idílicos entre verdes colinas. Es un bello país que te invita a sumergirte en lugares todavía por explorar. Comparte su cordillera alpina con 7 países. Suiza ha ganado la confianza de los temerosos ricos, capitalistas, mecenas, burgueses, que dudan dónde invertir o disimular sus opulentas riquezas. La cumbre padre de este país de cadenas montañosas está conformada por los Alpes. Es el macizo del Monte Rosa, que destaca como un gigante de hielo y piedra, a 4.634 metros de altura. Sin embargo, Orlando, a la hora de la verdad, fue llegado al mundo en circunstancias difíciles. Su madre había dejado en Galicia a 2 niños pequeños bajo la protección de la abuela materna, cuidándolos con conmovedora aptitud y esfuerzo. Sus jóvenes padres se consolaban imaginando ganarse una mejor vida emigrando a Suiza. En Zúrich trajeron al mundo 2 hijos más, una niña, que al año de nacer la llevaron a Galicia con la abuela paterna, y Orlando, que desde bebé se pasaba la mayor parte del tiempo en una guardería de la gran ciudad de Zúrich. José, su padre, tenía el oficio de maestro carpintero. Al mismo tiempo es un gran equilibrista, y lo tenían en gran estima porque desenvolvía trabajos de madera a gran altura, haciendo tejados de naves industriales de unos 80 metros de alto. Lo requerían hasta de Alemania para techar las cumbres en los tejados de máxima alzada a temperaturas extremas. Su maestría, equilibrio y fuerza eran los apreciados valores por los que era tan solicitado. De pequeño llamaba la atención su habilidad de subirse a la punta de los chopos para podarlos, ya que así crecían más robustos. Mientras su padre andaba por las alturas, la madre trabajaba en una fábrica produciendo bobinas para motores eléctricos. Sus características eran la paciencia, la disciplina y la perseverancia, abrazando el sentimiento, cada vez más intenso, de regresar para unir a toda la familia. Con la llegada del niño se creaba una nueva situación. Una vez alcanzado el objetivo que llevó a los padres de Orlando a emigrar a Suiza, decidieron que había llegado el momento de volver a reunirse toda la familia en Galicia. Había transcurrido 1 año y medio de su nacimiento. Asimismo, la abuela materna, encargada de los 2 niños mayores, también reclamaba la presencia de sus padres, que, después de años de ausencia, regresaron a Terra Galega. La transición de una vida a la otra tenía su misterio y justificación. Biobra, el poblado de sus ancestros, los aguardaba con los brazos abiertos. Celebraba el retorno de la familia y anhelaba con ganas la presentación de nuevo miembro de la progenie. Por otro lado, toda la sencillez que caracteriza a la aldea se engrandece porque es el balcón por excelencia del parque natural, a Serra da Enciña da Lastra. Está situada en un rocoso valle que, por encima de la flora de las sextas, retama y tomillo silvestre,
contempla la luz sonrosada de las auroras de los amaneceres y atardeceres que se muestran a sus pies. Biobra pertenece a la provincia de Ourense y se ubica en las poderosas montañas del Reino de Galicia, pueblo limítrofe al norte con las majestuosas cordilleras del Reino de León. El río Sil, que hace de linde al este del parque natural, arrastra una corriente de remotos rumores sobre historias no desveladas de estos reinos que comparten la línea real. De modo sorprendente para Orlando, cambió su espacio reducido en Zúrich detrás de ventanales de las aulas educativas infantiles por inmensas campiñas llenas de flores, bichos de todos los tamaños, en la aldea. Al llegar el niño al pequeño poblado, lo recibieron unas cuantas vacas con sus terneros, algunas cabras, una docena de gallinas con su altanero gallo, media docena de cerdos, un perro, unos cuantos gatos comunales y un noble borrico llamado Liborio, que los despidió cuando se fueron a Suiza y lo recibió cuando regresaron. Toda una fauna doméstica variopinta. Estos animales hicieron que su más tierna infancia estuviera rodeada de exuberante naturaleza. A menudo, las especies de ganado que vivían con ellos en las cuadras de la casa sacaban a pasear al joven rey, mostrándole, de alguna manera, los majestuosos castiñeiros que aguardaban por él para dar sentido a su existencia. Lo observaban y saludaban cuando pasaba cerca de ellos agitando sus hojas, aunque el pequeño Orlando todavía no era consciente de ello. Sin embargo, en el fondo de su ser, quién sabe lo que su tierno corazón podía percibir. Estos solemnes árboles, conectados a la tierra, sienten el cielo y ofrecen sus deliciosos frutos, las castañas, a seres invisibles, a los humanos, a los animales del bosque. El espacio natural a Serra da Enciña da Lastra, que incluye las cordilleras, un ecosistema con especies de plantas y una fauna silvestre que no necesita al hombre para su desarrollo, tiene un valor con un carácter único. Es un paraje original con extraordinaria belleza. Sus cumbres esconden innumerables cuevas por descubrir que superan a todas las estalactitas y estalagmitas registradas por estos parajes. Su característico perfume de plantas silvestres exhala de las hierbas que alfombran sus bosques. Los ojos humanos solo han visto la punta del iceberg de lo que hay dentro de esas misteriosas montañas. Los árboles, guardianes del lugar por excelencia, son los castiñeiros. Existen castaños más antiguos que las culturas que han habitado esas cordilleras, revela Tanam. Sus frutos tienen unas propiedades energéticas muy valiosas. Por ello cuentan con la ventaja de un aporte energético saludable. Es un complemento perfecto para la nutrición, ayudándonos a prevenir y combatir todo tipo de enfermedades. Algunos castaños son tan grandes que pueden albergar dentro de ellos una o varias personas. Los guerrilleros maquis opositores al régimen en la Guerra Civil Española, durante la contienda de su búsqueda y captura, resistieron varios años dentro de ellos, aprovechando los frutos de sus erizos, apiñándolos para sobrevivir y tapando el agujero de la entrada con un muro de piedras. Si se acercaba alguien al castaño, se oían sus pisadas al aplastar la hojarasca y las cápsulas espinosas o zurrones que envuelven las castañas, y se creaba un crujido, un crepitar que servía de alerta a los escondidos. Estos valles están colmados de leyendas y supersticiones de diferentes culturas que hallaron refugio en estos lares. Han ido pasando los otoños después de la llegada de Orlando. Su vida transcurría entre la guardería y las labranzas de su familia hortelana. En cada periodo comprendido entre los equinoccios y solsticios, caracterizados por varias condiciones climáticas, el niño expandía su vínculo con la naturaleza. Cuando sentía su llamada, los domingos por la tarde subía con sus amigos a la sierra para estar en contacto con ella. Jugaban con las piedras del monte y exploraban los rincones y grutas que se encontraban en sus recorridos aventureros. Pese a la dureza de los trabajos característicos de la agricultura y los castigos propios de aquella época, el tiempo que transcurría en el campo,
jugando con sus hermanos y amigos, compensaba las carencias y cúmulos de las adversidades. El contacto con los árboles, las montañas y los animales hicieron de esos años tiempos dichosos y felices. Aunque he tenido que trabajar diariamente toda mi infancia, rememora Orlando, no la cambiaría por ninguna otra de las de hoy en día porque continuamente la madre naturaleza se encargaba de recordarme que formamos parte de sí misma y que sólo desde ella podemos reencontrarnos con nuestro verdadero ser y saber quiénes somos en realidad. No me falta motivos para recordar todas las personas de mis años niños y jóvenes. Bastará con decir que aprendí las enseñanzas tanto de manos ásperas como de manos afectuosas. Me sirvieron para ser al mismo tiempo la vida pesada a un lado y la vida graciosa al otro. Escribiendo estas historias de mi vida, comprendo cómo la madera o una piedra preciosa, para que esté lisa, lustrada y brillante, tiene que pasar por un proceso de bruñido, lijado, pulimentado. Iba cayendo en la cuenta de que todos ellos formaban el urmiento con el que amasaba el pan de mi vida. Hoy, con la voz ahogada por la emoción, vienen a mí aromas de mil nostalgias. Hago recuerdo de que en aquellos años de escasez me pasé toda la infancia anhelando una bicicleta. Cuando los otros niños del pueblo paseaban en sus bicis, yo tenía que ir corriendo detrás de ellos. En una ocasión, mi padrino me trajo una muy destartalada que había encontrado en algún lugar. Toda la ilusión que me produjo el saber que por fin iba a disfrutar de mi ansiada bicicleta se convirtió en frustración al darme cuenta de que estaba inservible para el uso, pese a mis esfuerzos por arreglarla. Poco tiempo después, mi hermano consiguió otra muy antigua, que como no servía para andar por las calles del pueblo porque le faltaba la cámara, la cubierta, la cadena y los frenos, la llevamos para un enorme prado al que íbamos a menudo con las vacas, que tenía una buena pendiente y una gran distancia. Nos lanzábamos desde la parte más alta del terreno hasta el fondo, esquivando los montículos de tierra, excavados por las hormigas y las madrigueras de los animales. A la hora de frenar, utilizábamos el calzado que llevábamos en ese momento, friccionando la suela contra la llanta trasera, y así andábamos siempre con playeros agujereados. Una vez abajo, teníamos que subir empujando el velocípedo hasta arriba y vuelta a empezar. La hierba y el pasto del suelo amortiguaban las vibraciones al tiempo que ayudaban a parar aquella carcasa metálica. Eso sí que eran pies rápidos. Solo cuando me hice mayor y empecé a trabajar ganando mi propio dinero, pude satisfacer el postergado deseo de tener mi propia bicicleta. Otras veces mi hermano y yo cogíamos barro de una charca y se lo lanzábamos a los avisperos que se formaban en el prado para taparles la entrada. Al instante, todas las avispas que había en su interior salían furiosas, persiguiéndonos por toda la campiña. En más de una ocasión sentí el dolor de las agujas de esos insectos clavándose en mi cuerpo, y regresábamos a casa con ronchas en brazos y piernas. En ese mismo prado existe una enorme y antigua encina, en la cual me pasaba las tardes subiendo a su tronco y colgándome de sus ramas. Las vacas, cuando tenían calor, se cobijaban bajo su sombra. Hoy en día esta maravillosa encina está camuflada por la vegetación que brotó a su alrededor. Tuvimos una noble vaca, continúa narrando Orlando, de color gris oscuro marengo, a la que yo le tenía un gran cariño. Se llamaba Molina, y decía mi padre que solo le faltaba hablar. La llevaba a pastar en compañía de las demás. La soltaba por el prado y yo me echaba la siesta a la sombra de la encina. Cuando al poco rato la molestaban los fastidiosos insectos que la aguijoneaban por todas partes, se acercaba a mí para que se los quitase de encima. Venía muy suavemente y tocaba mi cara con su hocico para despertarme. Entonces yo cogía la vara que siempre llevaba conmigo y le frotaba la barriga varias veces, luchando con los moscardones, tábanos y demás chupópteros. Después, con una rama de la encina,
se la pasaba por la cara y los ojos hasta que conseguía espantar a las moscas y mosquitos que la atosigaban. Todavía recuerdo la gran aventura que viví el día que la Molina llegó a nuestra vida. Fuimos a buscarla porque mi padre la había comprado en un pueblo vecino llamado Cabarcos. Contaba yo con unos 10 años y mi hermano con 14 cuando el cabeza de familia nos llevó a los dos en su coche hasta esa aldea. La idea era traerla a monte a través hasta Biobra cruzando a Serra da Enciña da Lastra. El dueño de la vaca dijo que nos acompañaba porque conocía la ruta. Por consiguiente, mi padre regresó para esperarnos al otro lado de la sierra. Salimos los 4, mi hermano, el hombre, la vaca y yo, hacia las 3 de la tarde, en un corto día de invierno. Después de hacer un recorrido por las bodegas. A este señor le gustaba el vino, procedente de la última cosecha de garnacha, jerez y mentía, que en aquel momento estaba recién fermentado, así que iba un poco beodo. Me llamaba la atención que cuando lo veía beber por una bota de vino le desenroscaba el brocal, el tapón intermedio, para apurar más cantidad del fermento del jugo de uva. Aquel hombre llevaba a la Molina sujeta con un cordel, pero más bien era ella quien lo llevaba a él. Cuando penetramos en la sierra se fue haciendo de noche, creando momentos de temor y angustia a causa de la fauna salvaje que campa a sus anchas por el monte. Además, una tupida niebla invadió el valle dificultando la visibilidad y ocultando el sendero por el que íbamos, que ya de por sí estaba bastante obstruido al paso debido al poco tránsito que había por él. Seguimos avanzando un rato más hasta que nos envolvió la noche completamente. El hombre iba abrazado a la vaca, agarrándose a ella por los cuernos y el cuello para no caerse. Cuando ya no se veía el camino de ida y solo la Molina conocía el de regreso, decidimos darle la vuelta como pudimos a la vaca y retornar al pueblo. Mientras tanto, al otro lado de la sierra, mis padres habían dado la voz de alarma. Se reunió un grupo de vecinos que, con un vehículo todoterreno Land Rover, subieron a la sierra y nos estaban buscando por el monte. Nos llamaban a grito pelado con toda la fuerza que les permitían sus gargantas, pero no obtuvieron respuesta porque nosotros ya habíamos dado la vuelta. Cansados y frustrados, en una búsqueda inútil, regresaron a Biobra. Mi padre, muy preocupado, cogió el coche y volvió a Cabarcos a preguntar por nosotros, pero nadie sabía nada porque aún no habíamos llegado. Frustrado y angustiado, regresó a Biobra para continuar la búsqueda. Cuando llegamos a Cabarcos, el amo de la vaca fue donde un vecino a pedirle que nos llevara a Biobra en su coche porque él no tenía, pero éste no le hizo caso y se negó. Había unos chavales en un bar que, al conocer el suceso, no lo dudaron ni un momento y se ofrecieron para regresarnos a Biobra, donde todos estaban ya desesperados sin saber qué hacer. Al día siguiente se organizaron para que un camión de ganado trajera a la apacible e imperturbable Molina a Biobra, donde le reconocí un gran afecto, y juntos pasaríamos unos cuantos veranos. Cuando la vaca ya estaba al tanto de los caminos a nuestras fincas, mi madre la enfocaba en dirección al prado al que tenía que ir, y ya se encargaba ella sola de dirigirse a los pastos y regresar a casa con la puesta de sol. Biobra es un vergel de cerezos, pero hay pocos guindales, árboles asilvestrados parecidos al cerezo, pero con frutos más pequeños de sabor agrio y de tallos más cortos. Las guindas poseen toques ácidos y amargos, ideales para degustar las confitadas. Son de color rojizo rubí corindón, muy apreciadas para el aguardiente, otras bebidas alcohólicas y para recetas de repostería. Cada vez que Orlando veía un guindal, se le hacía la boca agua porque son poco frecuentes en esta zona. Mira tú por dónde, sin esperarlo, la dueña de uno de los guindales más envidiables de Biobra, que le entraban a Orlando por los ojos, muy recelosa de ellos, quería vender sus frutos y se preguntaba quién escoger para la tarea. Se dirigió a casa de los padres de Orlando para solicitar ayuda en la recolecta porque es un proceso delicado.
Las guindas deben ser recogidas manualmente y con el tallo del árbol madre. Este factor es muy importante para conservar la calidad de este producto, porque su presencia a la hora de venderlo afecta al precio final. Aquella anciana les planteó la oportunidad de coger ellos las guindas y así repartir el dinero de la venta a medias. Orlando y sus hermanos acudieron al lugar en el día convenido y empezaron a recolectar la fruta en unas cestas que ya tenía ella preparadas. Cuando llevaban un rato recogiendo guindas para la canastilla, Orlando empezó a comer las que iba apañando. Aquella abuela los vigilaba por el rabillo del ojo y, aunque no le gustó esa actitud porque en su mente no había opción para la cata, ya que era un trato, se contuvo y no dijo nada. Pero ella no contaba con la inocencia del niño, y que prefería un atracón de guindas a la recompensa de recolectarlas. Así que, no satisfecho con consumir la fruta que cogía del árbol, Orlando comenzó a tomar las guindas directamente de la cesta. La vecina Ojo Avizor, que había estado callada hasta ese momento, al ver al chaval en tal faena se dio cuenta de que el negocio que había calculado con ellos no era como había imaginado, y que cada guinda que comía el niño era una merma de sus ganancias. Por ende, en un arrebato de ira, soltó toda su cólera contra el niño, exclamando: «¡Ay, qué lobo de neno! Tú eres caro de balde. Eres caro solo en verte. Vaite de aí agora mesmo, e non comas máis guindas. Vete de aí ahora mismo, y no comas más guindas». El chico se marchó satisfecho y con la panza llena, porque todavía no entendía de negocios. Sus hermanos continuaron recolectando la fruta, y al final ella repartió con ellos los beneficios. Orlando recuerda aquella sabrosa tarde culminada con un atracón de guindas. Cuando conocí a Maricruz, evoca a Orlando, y me enseñó los guindales de su familia repletos de frutos. Me hizo recordar aquellos de mi infancia. Me puse a recolectar guindas en una canasta y ella me dijo: «Orlando, los árboles están creados con las mismas partículas que los seres humanos. Primero hay que pedirles permiso, degustando sin prisas el sabor de sus frutos. Una vez estás satisfecho y agradecido, pasas a recolectar para la cesta. Tenemos que cambiar el pensamiento obsesivo de «a ver qué puedo obtener de lo que hago», por el de compartir y honrar tanto a la naturaleza como a los agricultores y hortelanos. Pocas personas saben que las arboledas, huertos, jardines, el plantío en sí mismo, están muy sensibles a lo que siente alguien cuando apaña y come sus frutos. El majestuoso reino vegetal es curioso como los humanos, y escucha los comentarios repletos de comparaciones, quejas, y, lo que es peor, están ausentes e indiferentes. Muchos actos irresponsables con la agricultura de hoy en día os dan pan para hoy, pero es hambre para mañana. Se esmeran en los sembrados, preparan todo tipo de abonos químicos, sulfatan como si no fueran a comerlo ellos. Después aparecen heladas inoportunas, tormentas de piedra inesperadas, extrañas lluvias ácidas y sintéticas, vendavales que espantan hasta los agricultores, espeluznantes plagas de animales que todo lo trituran, rayos de sol abrasadores, sequías que resquebrajan la tierra. «Otro año sin cosecha, el tiempo está loco», comentan. No, el tiempo es tu espejo. La naturaleza es el reflejo de las personas. Dime cómo andas y te diré qué atraes a tu alrededor. Esto contrastaba con lo vivido en la niñez de Orlando, que era justo al revés. Lo que primaba era sacar ganancias de la cosecha a cualquier precio. Me he tenido una infancia y adolescencia dichosas, explica Orlando. Gracias al contacto con la naturaleza y a la libertad que da vivir en una aldea, pese a carecer de algunos instrumentos y juguetes. De pequeño había muchos alimentos vegetales que no me gustaban. Garbanzos, judías, zanahorias, melón y sandía, guisantes. Yo era más bien de comer carne y pescado. Mis padres hacían la matanza del cerdo, y cuando regresaba del colegio merendaba chorizo o salchichón con pan,
y me iba a hacer las labores del campo. Vamos construyendo nuestros hábitos con las bases y asientos creados en la infancia. Una vez más, esclarece Tannen, el acceso a otras costumbres con personas del camino te puede sorprender cuando te ofrecen un delicioso pastel de zanahoria, una crema de sésamo, habas y limón que te chupas los dedos, un delicioso paté de garbanzos con aceitunas, un batido de sandía que te calma la sed, una crema de melón a la menta que hay que probar para creerlo, y ni te digo unas algas de mar y germinados con un chorrito de vinagreta concentrada y salsa de soja orgánica con crema de guisantes. ¿Cuántas batallas innecesarias se crean en la cocina y en los comedores familiares que amargan muchos almuerzos? Si te lo puedes permitir, lo ideal es comer cuando tienes hambre. El despertar del apetito puede más que los castigos y obligaciones a la hora de comer. De ahí nacen muchos rechazos y fobias a la comida cuando debería ser un momento de gratitud y celebración. Cada ser es un mundo, y no todos necesitan comer la misma cantidad. No existe ninguna autoridad que se justifique para obligar a tragar cuando la emoción vinculada a ese alimento es fundamentalmente de asco y repugnancia. Todo lo que la persona rechaza se convierte en un veneno, creando auténticas lesiones orgánicas que deberíamos conocer. A la hora de comer, evitemos canales informativos bélicos y preocupantes. Hablemos lo justo. No aprovechemos este momento para airear los problemas. La familia se reunirá para comer siempre que sea en gratitud, celebración y respetando a los demás. Estas nuevas comidas, puntualiza Orlando, de cereales, raíces, legumbres, semillas, algas, frutos, orgánicas, simples y sencillas, me apartan del mundanal ruido de lo que hay detrás de una ganadería industrial. Hoy en día casi no como carne ni pescado, y sin embargo me siento con más energía y vitalidad. Como un rayo de luz, mi cuerpo está más fortalecido. He recuperado mi cabello, que ya no se cae, y mi organismo está más vital. Al fin y al cabo, los animales fuertes y poderosos como el elefante, el toro, la vaca, la jirafa, el yak, el rinoceronte, el búfalo, el bisonte, el dromedario, el reno, la cabra, se alimentan de vegetales como plantas, raíces, semillas y frutas, y habitan en todos los ecosistemas del planeta. En este momento viene a mi memoria una reminiscencia que todavía forma parte de mis pesadillas. En una apacible tarde de verano viví uno de los momentos más traumáticos de mi infancia. Los agricultores cosechaban el cereal maduro y hacían acopio de las semillas después de segar la mies que cubría la extensión del campo. Con la trilla se trituraban las gravillas para separar el grano de la paja. El cereal se acumulaba en arcas de madera y con la paja se hacía un palleiro, pajar o almiar. Modo de almacenamiento que consiste en un poste de madera de unos 6 metros clavado en la tierra y la paja se sujeta a su alrededor, logrando así que el producto se conserve en las mejores condiciones para los animales. El palleiro de nuestro vecino, con casi 5 metros de alto, era de los más grandes del pueblo. Se necesitaron varias personas y muchas horas de trabajo para levantarlo. Tenía yo 5 o 6 años, y junto con mi hermana, 2 años mayor, estábamos jugando en la era, muy cerca del pajar. Reinaba un profundo silencio, y en algún lugar encontramos una caja de cerillas. La cruda realidad es que encendimos un misto y prendimos fuego a unas pajitas que estaban esparcidas por la era. «Mira qué lumín», decía mi hermana. «Observamos», continúa relatando Orlando. Con qué facilidad ardía la hierba seca y cómo la pequeña llama se extendía por el recinto. Era un conjunto de hechos que traen sus consecuencias. Aquella pequeña lumbre que tanta gracia nos hacía, cuando llegó al palleiro, de repente se convirtió en un descomunal coloso de fuego de 5 metros de alto y 4 de diámetro, que lanzaba brasas candentes a su alrededor, dispersándose por todas partes. La rapidez con que se consumía la paja, convirtiéndose en ceniza,
contrastaba con la cantidad de semanas de trabajo que tardaron en realizar el proceso que va desde el momento en que se siembra el grano, pasando por la recolección y la maja para desgranar la hierba, hasta construir el pajar con mucho esmero. Hoy siento que alguien paró el viento que desplazaba aquel titán de paja ardiendo por los alrededores. Menos mal que mis padres estaban cerca y al ver las llamas por encima de los tejados, enseguida recurrieron aterrados para socorrer la catástrofe. El vecino que fue a tocar las campanas para avisar de la tragedia, más que hacerlas tañer, las hacía tronar, atravesando el silencio de aquella apacible tarde. Todo eran gritos y desesperación. La ola de calor y fuego creaba un ambiente tóxico y irrespirable. Era insoportable. A mi hermana y a mí nos inundó el pánico al ver la magnitud del desastre. Para más peligro, este palleiro estaba metido en una pequeña finca en medio de las casas. Había de recordar aquella tarde durante mucho tiempo. La gente arrojaba calderos de agua traídos del estanque de la fuente porque aún no había agua corriente en las casas. Crecía la desesperación de toda la aldea con el pajar en llamas en la agotadora y vana tarea de apagarlo. Iba cayendo en la cuenta cómo las arboledas frondosas de los alrededores temblaban por los vientos que silbaban, extendiendo el fuego que hacía palidecer a los presentes. Aquel gigante de fuego fuera de control devoraba todo lo que se ponía a su paso, creando una combustión asfixiante, una oxidación acelerada con una intensidad que ardía hasta el aire. Los vecinos se organizaron en el perímetro para evitar que se propagaran las llamas y controlar las polismas que se extendían por la acción del aire. Al final consiguieron sofocar las llamas cuando ya casi se había consumido todo el pajar. Se avecinaba un gran castigo y una tremenda paliza. Cuando vimos aparecer a mi padre nervioso y cabreado, rechinando los dientes y apretando los puños, pensamos que nuestro fin había llegado. Mi madre quería protegernos y nos decía: «Escapad, fillos, corred. Escapad, hijos, corred». Fuimos a refugiarnos debajo de una cama hasta que se fue calmando la rabia de mi padre. Aún así, al salir recibimos una buena tunda. Recuerdo turbiamente cómo, entre los vecinos y los mismos dueños del pajar, sostenían a mi padre encolerizado que se encendía como el mismo fuego para castigarnos a mi hermana y a mí. «Deja a los niños», le decían, «que todavía son muy pequeños y no saben lo que hacen. No les pegues más». Fue una escena dura propia de los años 70. Corrían tiempos difíciles y de escasez económica, pero de mucho apoyo y colaboración entre la gente. Mi madre, asegura Orlando, esa noche no podía dormir y se asomó a la terraza. Aterrorizada, contempló cómo el aire de la noche había avivado las brasas y el fuego había recobrado vida. Inmediatamente llamó a mi padre y corrieron al lugar. Avisaron a los vecinos que salieron a echar una mano y así pasaron esa noche en la que el fuego había tomado el mando, como el sol que ilumina todo a su paso. Una pesadilla sin tregua repleta de miedos y peligros. Necesitaron varios días para sofocar completamente las llamas de aquel enorme pajar. Todos los habitantes del pueblo repartieron solidariamente su paja con el dueño del palleiro carbonizado. Incluso personas de otros pueblos compartieron con él parte de sus cosechas. A raíz de esa tremenda catástrofe, fueron alejando los enormes pajares de las casas para evitar que el suceso se repitiera. Caminando por las montañas de Folgoso de la Ribera, recuerda Orlando, Maricruz me recordó otra de las muchas aventuras vividas en mi infancia. De pequeño era más menudo que la mayoría de los chicos de mi edad. Entre los 10 y los 14 años, estudié en un colegio de EGB en el que casi todos los niños eran más altos que yo. Al poco tiempo, un entrenador deportivo escogió a varios de ellos para jugar al baloncesto. A mí, como era más pequeño, no me seleccionó. Así perdí el interés por este deporte y me aficioné al voleibol. La familia y los vecinos del pueblo
Se llenaban la boca con presunciones inoportunas e inconsecuentes. Decían que yo iba a quedar pequeño, que ya no crecería más, pero se equivocaban. Las comparaciones y suposiciones hacen más daño que la misma marginación. Al cumplir los 15 años, una repentina fiebre me mantuvo encamado durante una semana. Cuando conseguí ponerme de pie, los pantalones me quedaban por debajo de la rodilla. Había dado un gran estirón. A partir de ese día, continué aumentando mi estatura rápidamente, hasta que alcancé el 1,90 m de ahora. Unos años después, volví a ver a uno de aquellos chicos del colegio que, dicho sea de paso, antes me miraba por encima de su hombro. Luego se llevó una gran sorpresa al ver que era más alto que él. Exclamó: «Pero Orlando, ¿qué te ha pasado? Antes eras canijo». «Ya lo ves», le respondí yo. «He crecido». Algún tiempo después, un día que estaba en el descanso de las clases de secundaria, me ocurrió algo diferente en contraste con mis anteriores vivencias. Me crucé con un hombre de la construcción que me preguntó si quería trabajar para él. Me explicó: «Necesito gente alta para extender el yeso por las paredes y techos de las obras, y tú eres ideal». «Lo siento», le contesté. «Quiero seguir estudiando hasta terminar el ciclo completo de formación profesional. Además, estudio electricidad, y el día que trabaje será de electricista». Una vecina del barrio me vio un tranquilo día, en el que iba a lomos de Liborio. Se empezó a reír a carcajada limpia, y rápidamente fue donde mi madre, toda emocionada, proclamando: «Carmen, he visto a tu hijo que iba montado en el burro, y al mismo tiempo ha dado un estirón tan grande que daba la impresión de que iba andando». Este dócil equino, describe Orlando, tenía el pelo espeso y grisáceo, una brillante crin de largas cerdas, grandes orejas, y era muy servicial y resistente. Me acompañó unos cuantos años de mi vida repletos de aventuras. Todavía le pido perdón por aquella tarde en la que mi hermano y yo lo cargamos desmesuradamente, sin calcular que tenía que pasar por un estrecho sendero con una pared a un lado y un pequeño barranco al otro. En Biobra, para acondicionar al burro, estaba la albarda, aparejo acolchado relleno de paja, adaptado a su lomo, que se sujetaba con una cincha o correa de cuero. Después se cargaba con dos clases de aparejos. Una eran las angarillas, estructura de madera plegable en forma de W, y otra eran los serones, cestas redondas, generalmente de esparto, unidas entre sí de 2 en 2 o de 4 en 4, para montarlas encima del animal y transportar pucheros, vasijas y otros enseres. Nosotros íbamos a lo nuestro cuando, de repente, las angarillas del asno, abiertas al máximo, tropezaron con la vieja pared y volcó hacia el otro lado que había una hondonada. Hizo una extraña pirueta, quedando patas arriba apuntando directamente al cielo, y con el lomo apoyado en la carga, tan inmóvil que no sabíamos si estaba vivo o muerto. Mi hermano y yo, al verlo allí tan quieto, no sabíamos si reír o llorar, por si se nos avecinaba algún castigo. Le soltamos la cincha que sujetaba la albarda para ver si se recuperaba, y en cuanto notó que estaba libre, se giró hacia un lado, se apoyó en las patas traseras, dio un respingo y se puso de pie en un santiamén. Recuerdo que después buscamos otro camino para llegar hasta casa. A Liborio también le gustaba el vino. Cuando pastoreaba las vacas, llevaba conmigo la merienda y la bota de vino. A la hora de comer, cuando sacaba las viandas, soltaba un rebuzno para que no me olvidara de que él estaba también allí. Entonces bebía yo y le daba de beber a él, apretando el pellejo para que saliera líquido y enfocando el fino chorro hacia su hocico. Él abría un poco las fauces, tragaba el vino y después se relamía el morro. Luego se echaba a dormir la siesta. Con el tiempo comprendí lo inteligente que era este noble animal que siempre estará en mis dulces recuerdos, alimentando mi alegría interior. Cambiando de tema, expone Orlando. Curiosamente, la iglesia de la parroquia de Biobra está dedicada al arcángel Miguel. Iglesia San Miguel de Biobra.
por el cual siempre he tenido gran fascinación. Recuerdo que cuando mi madre de crío me llevaba a la iglesia, al ver su imagen allí llenando el centro del altar en el retablo, representando la escena del arcángel San Miguel con la espada en la mano y el diablo a sus pies, me quedaba absorto. Conectaba con un mundo que me envolvía entre mil imágenes que ocupaba mi tierna mente, y a pesar de tantas personas rezando y el diálogo del párroco, entraba en un profundo silencio inalterable y lejano, que solo el sueño reparador asentaba mi muda intriga. Algo dentro de mí se fue despertando desde tan pronta edad. Un día, paseando por la bella ciudad de León cerca de la maravillosa catedral gótica, vi una resplandeciente figura de bronce del arcángel Miguel en un escaparate de antigüedades. Me llamó tanto la atención que entré en el establecimiento para comprarla. La llevé a mi casa y estuvo conmigo varios años hasta que conocí a Miquel, evocación del arcángel Miguel, y se la entregué a él. A lo largo de este libro se explica la estrecha relación que Orlando, como ya él, tiene con Miquel, vínculo del arcángel Miguel. Orlando se pasó años estudiando y trabajando. Ahora había llegado el momento de los cambios, y tenía que despertar la energía del parque natural y sus alrededores. Ya estaba preparado para adentrarse en otras hazañas de su vida, y comienza a transitar al otro lado de las montañas de Aserra da Enciña da Lastra, cruzando el río Sil. Desde el reino de Galicia, indagaría en el reino de León hasta encontrar a la reina, conquistarla y traerla a Biobra, porque ella era la elegida para reconocer este lugar con otros ojos, con otras bases y desde otras frecuencias. Todo comenzó en un hermoso y soleado día de otoño en el que Tanan, acompañada de Yael, puso sus pies por primera vez en Biobra. Ese misterioso pueblo que tanto la atraía cuando en tantas ocasiones pasaba a su lado por la carretera nacional. Le llamaba la atención la aldea en la que, según el día, se veía en el balcón del gran valle, y en otras ocasiones lucía su encanto por encima de la niebla que pasaba a sus pies, desde el valle del Bierzo hacia la provincia de Ourense. Al entrar en el pueblo lo primero que hizo fue pedir permiso al ambiente, al recinto, para beber agua de la fuente y, emocionada, meter los pies en el estanque, apreciando una unión con la caricia del remojo que parecía besar y descansar sus pies. Respiró intensamente la vida que había en el aire perfumado por la estación de los frutos, sazón de la vida. Sintió una atracción irresistible por el lado noroeste del pueblo y así se lo hizo saber a Yael. Fueron directos a unos castaños muy antiguos con los que hablaba. Ellos la saludaron y Yael escuchó lo que decían a través de ella. «Tanan, has tardado mucho en llegar», habló uno de los castaños. «Te estábamos esperando. Celebramos que Yael te haya traído hasta nosotros. No hay tiempo que perder. Tienes que estar muy atenta porque se está preparando la guerra de los mundos. Os iremos diciendo lo que tenéis que hacer vosotros. Desde este círculo de castaños te vamos a pasar la memoria de las raíces. Canta para nosotros, Tanan. Así se despertará la tierra y la raza humana recuperará su misión. Come de nuestros frutos, bebe del agua de esta tierra para que conectes con la memoria que aquí se custodia. Tú que oyes la voz de los castaños, que escuchas las memorias que guarda el viento, que viajas a través de los sueños y que conoces tantos caminos del universo. Pon nuestra voz en el libro que estáis escribiendo tú y Yael. Lleva nuestra consciencia a los seres dormidos. Te hacemos entrega de la llave de los misterios de Aserra da Enciña da Lastra. Estaba escrito que tú nacerías resguardada por el imperio de los enanos, y Yael llegaría a esta vida preservado por el imperio de las montañas del dios Odín en Suiza. En su ser, la intensidad del amor que guardaba en sus adentros le daría la energía para buscarte e ir a tu encuentro.
En los sueños de Yael se revelaba una suma sacerdotisa que custodiaba su esencia, su memoria, la llave de expansión de su consciencia. Hablaba con el viento que conocía los secretos de su vida, que le rescataría del frío de sus entrañas con la alegría de su amor. Del principio al final, la única señal que seguía Yael eran los latidos de su corazón enamorado. ¿Dónde podía hallarse? ¿Qué estaría haciendo? Se preguntaba. Si es ella, estará en la naturaleza, haciendo algo divertido, pensaba. La intuía riendo. Cuando la encontraste, recordaban los castaños desde la memoria universal. Otras tareas bien distintas aguardaban a Yael. Aún después de vuestro reencuentro os esperaba una intensa preparación repleta de desafíos. Erais la atracción y la repulsión caminando juntos. Tú, Tanan, eres un puente entre ambos mundos. Y Yael mostraba un mayor interés para salvar el obstáculo que se interponía entre los dos. Allanabais el camino entendiendo que os reuníais con una gran misión: desandar el camino recorrido de ambos en otras existencias. Tú puedes cantar con una dulce voz que abre todas las puertas. En definitiva, el uno sin el otro os arrojáis a un mundo perdido, uno de los lances del combate que se libraría entre vosotros, dentro de la corriente de revivir lo que ya habíais transitado. Consistía en la tensión creada por algunas de las vidas tan diferentes que habíais recorrido. Os entrenabais para reunir vuestra energía y concentrarla en el mismo punto. Por lo demás, os amáis como la primera vez que se despiertan las capacidades. Tanan, Yael, atentos. Tendréis que descubrir el árbol de la vida en estos campos de Biobra. Esta línea montañosa de Aserra da Enciña da Lastra tiene collados que facilitan el descenso a otros lados de la sierra. Tanan y Yael consultaron a los cuatro vientos, a las estrellas del cielo que pasean por sus noches. Preguntaron a sus fuentes: ¿dónde está el árbol de la vida? Tanan viajó a través de sus sueños. Le pidió a Intisol que le hablara de este árbol guardián de los tiempos. Yael recordó que, con sus amigos de la infancia, jugaban alrededor de un gran árbol al que llamaban el árbol de la vida. Llegó el momento señalado para ir en su búsqueda. Era un amanecer claro. Reinaba el silencio propio de la hora azul. Y Yael preguntó a Tanan: ¿en qué dirección vamos? Bueno, Yael, me inspiras grandes sentimientos. Me transmites entusiasmo. Contigo, a donde la naturaleza nos requiera. Una vez más, Yael se sorprendía de la confianza que tiene Tanan en la madre naturaleza, y allá que se fueron bien temprano. En varios kilómetros a la redonda tendrían que buscar y localizar el árbol de la vida. Tanan aconsejó a Yael: respira. Recuerda que yo vivo la confianza y tú manejas la intuición. Inhalaremos la atmósfera del lugar, cálida y húmeda, que todo lo sabe y conoce los efluvios de los ambientes. El aire se mueve en la inteligencia universal. Vamos a inhalar soplos de esta exhalación, envuelta en un aura que emana un hálito, que participa y nutre un fenómeno presente en estos valles. Reminiscencias de campos enérgicos, radiaciones luminosas. Un halo que puede ser visible a los ojos de la inocencia que todo lo abre y define las formas. Después de beber unos tragos de agua fresca de la fuente y de hablar con unos impresionantes nogales, se dirigieron por un camino que los condujo a una vereda recién desbrozada, jugando con los signos y dejándose guiar por su intuición, recordando que las decisiones afectan al todo. La energía respondía a su intención, porque su mente, su cuerpo y su ser de luz, al unísono, se preparaban para el encuentro con el árbol de la vida. Todo era fácil y dulce, y la memoria se manifestó. Había una confabulación de las energías del valle para guiarlos hasta el árbol de la vida.
Ya él estaba sorprendido de que despejaran este sendero que, durante años, había estado cubierto por una vegetación salvaje e inaccesible al paso. Ahora era una alfombra de heno con el suelo acolchado. Al inicio de la senda ya se dejaban asomar los primeros micelios de hongos y boletus al cobijo de la hojarasca. Se toparon con cerezos silvestres de frutos maduros y jugosos, que los llenó de alegría y se sintieron invitados a tomar. Al comer cerezas, ya él se preparaba para lanzar el hueso lo más lejos posible. Así contribuía a la propagación del crecimiento de estos árboles por el valle, mientras se creaba un ambiente muy divertido de risas. Repartía desde un punto las semillas a muchos lugares, compitiendo consigo mismo como si de un torneo se tratara. Este vergel los condujo, entre adornos de hipérico, digitalis, campiñas vestidas de flores primaverales, directamente al sagrado árbol que los aguardaba. Nada se interpuso. No había dudas. Todo estaba claro y definido. El sendero se agrandó como si el marco de un vendaval abriera sus compuertas al verdoso balcón. Cuando lo vieron, se quedaron atónitos y sin voz, completamente impregnados por su energía. Es un antiguo castaño, y así les habló. «Lo conseguisteis. Bienvenido, Yael. Hoy es un día de celebración, y de tu mano nos traes a Tannan. Llegasteis cuando teníais que llegar. No resultó fácil que limpiaran esta vereda para que dierais conmigo, y aquí os tengo. Es un momento de gloria». Tannan se entregó completamente a la energía del sagrado árbol mientras se hacía estas preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos? ¿Qué tenemos que hacer? De inmediato tuvo una visión en la que el castaño le transmitió lo siguiente. Somos 3 grupos de castaños que juntos formamos un triángulo. Cuerpo geométrico unido por 3 caras laterales triangulares que confluyen en un vértice, creando una pirámide irregular. Esta pirámide constituye el árbol de la vida y es erigida por los castaños, generando asimismo 3 pirámides más, escalonadas. Una en el norte, otra hacia el oeste y la tercera en el sur de la sierra. Tiene un polígono de 3 castaños con un punto en común. Tenéis que explorarlos. Tannan visualizó que, al conectarse con este árbol de consciencia, se abría una memoria ancestral en este parque natural de Biobra. El castaño solicitó, en presencia del rey original y la reina de la naturaleza, lo siguiente. Te pido, Tannan, que invoques desde este gran valle a todos los seres antiguos que hoy están invitados a este reencuentro, para que se despierten los guardianes de los imperios dormidos. El sol brillaba con fuerza. Tannan miró, como si de una ventana se tratara, el gran valle. Todo estaba despejado, y envuelta en un perfume floral, se entregó completamente a la llamada. Un mundo por descubrir se manifestó ante sus ojos. Seres que comparten con nosotros el universo, con gran agilidad, iniciaron el descenso al Valle del Despertar. Al momento de hacer la invocación, y en nombre del castiñeiro, que forma parte del árbol de la vida, aparecieron diversos animales procedentes de otras dimensiones. Muchos de ellos se habían desplazado a otros espacios del universo. Son animales voladores, terrestres y acuáticos, que dejaron sus huellas en otros tiempos. Tannan continuaba narrando cómo venían seres gigantes de otras dimensiones. Lagartos alados, dinosaurios, serpientes y reptiles voladores. Aves enormes de una gran envergadura planeaban el cielo de esta cordillera. Tenían alas membranosas y musculosas, patas muy desarrolladas, y eran muy veloces. Algunos se parecían a murciélagos gigantes, con cabezas enormes, crestas sorprendentes y cuerpos emplumados. Se desplazaban curioseando la presencia de Yael y Tannan, acompañando al majestuoso castaño. Apoyaban sus patas y sus alas para aterrizar en la tierra. Seguían entrando criaturas que venían directas a este lugar,
Todos se dirigían al Valle del Despertar. Mediante unos movimientos regurgitaban semillas que les daban energía durante el traslado a este nuevo periodo. Tanan observaba el descenso de varios especímenes y cómo planeaban diversos ejemplares. Algunas de estas especies vivieron hace millones de años en diferentes lugares de la Tierra, como los reptiles Pteranodon y Pterosaurio, voladores de gran envergadura. El pterodáctilo, del que se han hallado restos petrificados, los dinosaurios como el iguanodonte, el diplodocus, aves primitivas, algunas emplumadas como el Archaeopteryx, el Gallimimus, un dinosaurio del que se encontraron fósiles. Estas criaturas, rápidas y veloces, eran la evolución de los primeros reptiles. Tanan veía animales prehistóricos de diferentes culturas. Pudo observar cómo varios de ellos, que eran acuáticos, se dirigían al lado este de Biobra, en la sierra, para entrar en lagos subterráneos que los habitantes del lugar todavía no han descubierto. Había una gran concentración y todos acudían al designado Valle del Despertar. Ya él miraba por todas partes a ver si veía estos seres que Tanan describía emocionada. En su mayoría eran una convocatoria de animales prehistóricos en el Valle del Despertar. En esa zona vivieron diferentes dinosaurios, como una variante del Parasaurolophus, que era herbívoro. Trituraban plantas y su hábitat era tanto el terreno como el agua. En los lagos y pantanos se arrojaban a nadar para subsistir, alejándose de los depredadores mientras lanzaban latigazos con sus poderosas colas para desorientar a sus enemigos. Otros eran depredadores de varias especies y, al mismo tiempo, presa de caza para distintos ejemplares. Pronto en Galicia se van a encontrar nuevas pistas de fósiles de dinosaurios, tanto terrestres y aéreos como de ejemplares marinos. Reptiles gigantes nadaban a sus anchas en mares y océanos colonizando la tierra, el aire y el agua. A Serra da Enciña da Lastra es el epicentro donde se guarda la memoria de estos seres gigantescos. Hace millones de años, la Tierra era muy diferente de la actual. Se componía únicamente de un supercontinente llamado Pangea y un único superocéano llamado Tetis. Pangea significa todas las tierras. Tetis evoca las diosas del océano. En Pangea tuvo lugar un cambio con mucha actividad volcánica. Tenía algunas zonas desérticas y otras boscosas. La paleozoología, ciencia que estudia los fósiles animales, y la paleobotánica, ciencia que estudia los fósiles vegetales, tienen mucho que aportarnos. Pangea se fue desprendiendo por bloques que corresponden a los continentes de hoy en día. El epicentro de lo que hoy es Galicia, indagando el punto que le correspondía en Pangea y el punto que le corresponde hoy día en Europa, ha resultado ser una zona muy relevante, muy propicia para favorecer el desarrollo de algunos de los centenares de especies diferentes de dinosaurios que poblaron la Tierra, creando acontecimientos muy importantes. Galicia es una garganta perfecta de océano, mar, lagos de agua dulce que, en el transcurso de la vida de los dinosaurios, les ofrecía un hábitat ideal para la subsistencia. Pudieron vivir unos 150 millones de años, hasta que al final del periodo Cretáceo se fueron extinguiendo. Galicia podía aportar una gran información de los fósiles de anfibios, reptiles, tecodontos y dinosaurios de interés mundial, pero ha sido víctima de transgresiones ambientales graves. Cambiaron sus arboledas autóctonas de robles, encinas y castaños por árboles foráneos. Para hacer ese enorme plantado de árboles se destrozaron antiguos depósitos sedimentarios petrificados de la corteza terrestre, señales de organismos y rocas sedimentarias propias de fósiles, testigos de la historia de los tiempos. En las entrañas de Galicia, entre los plantados indiscriminados, las canteras y el sembrado estremecedor de parques eólicos, se han pulverizado huellas del paso del tiempo de valor incalculable, como los vestigios de fósiles llamados calco, estructura del pie que habla de la velocidad a la que se desplazaba el dinosaurio,
y si caminaba con 2 o 4 patas. Galicia reúne características por tierra, mar y aire, para ser una cuna perfecta que abraza la vida en todas sus expresiones y formas. Mientras tanto, el Castaño insistía en que teníamos que encontrar 2 grupos de castiñeiros más que también pertenecían al triángulo del árbol de la vida. Sacaron unas fotografías del lugar y regresaron con la familia. Mostraron las imágenes a los padres de Yael. Al verlas, su padre los sorprendió con una información relevante para ellos. Les dijo dónde está el castaño que él cree que es el más antiguo del parque natural. Así lo atestiguó el cabeza de familia. Cambiaron sus planes y salieron a investigar el longevo árbol hasta dar con él. Este majestuoso y antiguo castaño, a la postre, está al lado de unos terrenos de la familia de Yael. Tanan creyó desmayarse por toda la energía que salía del centro de ese principal castaño. Se rieron y lloraron al mismo tiempo y, como punto culminante, la madre de Yael les había informado de dónde podían contemplar, en el lado este de las montañas, plantas como el cantueso, el tomillo silvestre, todas en flor. Pese a la dureza de tener que marcharse del castaño imperial, se dirigieron a las montañas preñadas de flores. ¿Cuál fue la sorpresa de Tanan cuando, nada más llegar al lugar señalado, encontró bulbos de azucenas en hábitat boscoso? La flor de la divina providencia. Las azucenas tienen un porte de cetro y éstas medían más de 1 metro de altura. Estaban exuberantes. Es la inocencia, el amor puro, la elegancia que consagra la unión para la pareja. El frondoso parque natural bendecía su camino, con la blanca flor del amor existencial que los libera de los obstáculos del camino. «Nos comunicaremos con vosotros a través de las visiones», les informaron los castaños de Biobra a modo de despedida. «Queda mucho por hacer. Regresad pronto para crear con claridad los 3 grupos de castaños que forman el árbol de la vida. Vais a necesitar el cetro de azucena. Coged una vara cada uno, que os acompañará unos días mientras despejan vuestro camino y bendicen vuestra vida». Y así lo hicieron Tanan y Yael, pidiendo permiso a la memoria vegetal y a las propias azucenas. Tomaron 2 tallos alargados y los llevaron consigo. Cada uno de ellos, con sus hojas verdes brillantes, pueden presentar ramos de unas 15 flores exuberantes en forma de cáliz. Esta planta es hermafrodita. Reúne los estambres y los pistilos en la misma flor. Su figura en el imperio vegetal representa las virtudes, la pureza de corazón. Y con este perfume intenso se sintieron abrazados en el viaje de regreso a Campo Naraya. A los 15 días organizaron otro viaje a Biobra para confirmar el triángulo oeste de castaños. Tanan había tenido más visiones relacionadas con el árbol de la vida, y ya él estaba con mucha intuición, como siempre. Tenía una habilidad inmediata para percibir el sentido, el conocimiento directo de lo más relevante de hacia dónde tenían que dirigir sus pasos. Fueron directos al lugar. Tanan tiene predilección por uno en concreto. Mientras se acercaba a él, éste se comunicó con ella y le dijo: «Ya sé, Tanan, cuánto me amas, pero tienes que seguir buscando». Entonces ya él hizo un giro de 180 grados y fue directo al gran árbol guardián que, al descubrirlo, su gran presencia les hizo recordar que ya lo habían contemplado en otras ocasiones, pero nunca lo habían distinguido con tanto detalle. Él así les habló: «Varias veces vinisteis a visitarme, pero no era el momento de revelar estos acontecimientos. Había que seguir el orden que habéis mantenido. Yo soy el castaño guía del triángulo oeste del árbol de la vida». Desde ese instante, Tanan revivía todas las imágenes para entenderlas y organizarlas como un rompecabezas. Se ha pasado días viendo el mapa del valle de Biobra, rodeado de castaños que van creando figuras geométricas, algunas de ellas irregulares, de los terrenos delimitados por planos y regiones.
Y así lo detalla. Se requiere mucho afán y empeño para transmitir con palabras algo que se sale del orden establecido. Observa los centelleos luminosos, las alteraciones visuales que corresponden a objetos externos. Puntos de luz formando círculos, cuerpos geométricos de polígonos regulares, de ancho, largo y alto, en forma de pirámide. Poliedros con caras, vértices y aristas variados que van creando prismas refractarios y descomponiendo la luz. Se culminó con un icosaedro, poliedro de 20 caras de triángulos, unido por 30 aristas donde se limitan las caras y los lados, con una bella geometría sagrada. Se manifestaron iridiscentes figuras en el aire como filamentos de una cúpula, y ahí, desde una visión inconmensurable y un prisma nunca visto, aparecía majestuoso el árbol de la vida, sostenido por pirámides y con un volumen que ocupaba la bóveda del cielo. Su tamaño y extensión y sus propiedades, como la distancia y la profundidad, se fusionaban con infinitas dimensiones. Todo este inmenso mundo, sostenido por los sagrados castiñeiros de Biobra, ayuda a mantener un puente entre los misterios de lo humano y lo divino, la unidad en la diversidad. Hay otro factor contaminante grave que afecta al quinto elemento, éter o aura terrestre, que es el humo tóxico que generamos con nuestros pensamientos de queja, de crítica, de reivindicaciones sin gratitud, causando caos energético. Cada palabra aporta información adicional con un significado. Expresamos creencias, actitudes, sucesos desde la queja. Los estados emocionales son demasiado poderosos. Perder la confianza, el deseo de vivir, no recuperar la compostura. Te venciste a ti mismo. No tiene sentido la vida. Aflojas la estructura del tejido que une el universo desde el telar que tomas con tus manos y que tensa tu cuerpo. La urdimbre universal se mantiene tensada gracias a la colaboración de todas las manos, patas y raíces que son responsables de mirar al cielo, y se diluyen quitándose de encima un envoltorio repleto de costumbres, imágenes obsoletas. Se equilibran y fusionan mientras van difuminando las limitaciones del yo, del mío, conmigo y el mí. Metemos una energía por demás al ensimismamiento que todo lo manipula y separa. ¿Y el presente? No, cada uno está en lo que le conviene. No sé si me di a entender, pero a veces parece que nuestra más tierna infancia nos marcan con un fierro con el que los ganaderos acostumbran a señalar su ganado. Es un hierro al rojo vivo sobre el cuerpo del animal. Al acto se le llama marcar o ferrar con un quemador. También se les colocan crotales o aretes en las orejas y narigueras en el tabique nasal perforado, que ayudan a identificar la manada a la que pertenecen. Se utilizan como sello de propiedad. Con esto quiero decir que existen otras identificaciones emocionales marcadas en tu corazón, que nos aplicaron en nuestra infancia a prueba de fuego. ¿Quién te las puso? ¿A quién perteneces? ¿Eres libre? ¿Todavía te escuecen estas heridas? Las cicatrices sin cerrar te traen ensimismamiento. Me encierro en mi mundo porque los demás son mis enemigos. Tú, Tanan, ¿qué haces para sanar las heridas que vamos acumulando en la vida? Pregunta Yael. Mis experiencias de la vida desafiantes me servían para ir más allá. Eran desafíos extremos que descubrí que a veces perder es ganar. Cuando te sientas vulnerable y acorralado, entrégate a la derrota a tiempo, sin resistencia, porque así guardas lo que te queda de energía para una mejor oportunidad. En ese corto espacio de tiempo puedes conquistar a tu enemigo, no con las armas, sino con la dignidad del derecho a la vida. Tu enemigo espera que lo mires con desafío y odio. Si eres capaz de mirar a tu enemigo con respeto y dignidad, automáticamente le cambias la enemistad, el deseo profundo de hacerte daño y el rechazo hacia ti.
Yo prefiero mirar a mi alrededor, pero si tengo que mirar atrás, todas las personas que me traicionaron y ofendieron, las bendigo y las recuerdo con gratitud. Tal vez ellos fueron ángeles maravillosos para que hoy en día esté donde estoy, y con los méritos que me acompañan en mi camino, y sintiendo que no tengo enemigos. Entre todos formamos la misma unidad como la diversidad de las hojas del roble. El ensimismamiento te crea una fatiga mental o presión en el pecho. Te contaminas a ti mismo y entras en un círculo destructivo. La derrota de tu pena. En este caso atrofias y endureces todos los órganos de tu cuerpo. Tienes una deficiencia de oxígeno y lo mejor que puedes hacer por ti es ir a pasear por algún lugar donde la naturaleza, un parque, un pastizal o un valle te armonicen del estancamiento, del ensimismamiento, de tu hipoxia, y aprecies el aroma de la naturaleza. El aire lleno de vida te abraza y nada ni nadie es más importante que tu derecho de haber nacido y tu gratitud por la vida que te dan para cuidar de ti mismo. Mueve tus emociones, mueve tu cuerpo, y cuando regreses donde vives, escribe y recapitula todas las preguntas que dentro de este libro te va haciendo Tanan para que abras tus puertas, balcones y ventanas y otras dimensiones. Recuerda que lo que te hace reír y lo que te da más gozo forma parte de la vida y es gratuito. Ahora hablaban los castiñeiros. Tanan, recuerda que os avisamos que no hay tiempo que perder. La guerra de los mundos ha comenzado. Los que se creen con derechos de gobernar a los demás han quitado el pan de las familias, han vendido sus tierras para comprar armamento químico y nuclear, provocando daños de grandes dimensiones al medio ambiente con sus consecuencias, cuando los más vulnerables son los mismos humanos. No hay justificación para autoaniquilarse. Los sabios decían: una puerta bien cerrada no necesita cerrojos. Un país bien protegido no necesita armamento. No existe ningún lugar en el universo para olvidar y echar a las espaldas el haber formado parte de una hecatombe y devastación a nivel planetario, galáctico, universal. ¡Cuánta ignorancia! ¿Qué discapacidad atañe al hombre para ser un peligro hacia sí mismo? Todo lo que el planeta ha desarrollado durante millones de años, ahora, sin mirar las ventanas del pasado y sin mañana, está en juego. Con todo esto queremos informaros de la trascendencia de las circunstancias mundiales. Son tan graves que han descendido desde otras dimensiones a ofreceros medidas de urgencia porque habéis solicitado ayuda desde otros espacios. La historia de la vida es maravillosa y hay muchos seres que aman la Madre Tierra. Ellos no pueden actuar si no han sido llamados o invitados, aunque parece ser que Yael y Tanan, de manera habitual, están en contacto con la familia del universo y comparten con ellos los caminos que conducen a la unidad. Ocurren actuaciones inexplicables para empezar la cuenta adelante, y todos los reinos quieren ayudar a la Madre Divina. En los momentos de tensión, ellos actúan desde los elementos: fuego, tierra, aire, agua. Esta guerra de los mundos no atañe solo a los humanos. El reino animal, el reino vegetal, el reino mineral y otros reinos, de igual forma, están haciendo su propia guerra. Algunos de los seres que más aman a la Madre Tierra son los animales que vivieron en ella hace millones de años. Todavía nos preguntamos por qué desaparecieron de la faz de la Tierra, tan bien adaptados al medio ambiente. Meteoritos, una actividad volcánica, terremotos, gases que provocaron extinciones de masas. Aún así, ellos tienen la memoria de su providencia y ahora han regresado para ayudar y proteger a la Madre Divina y acompañarla en este momento. Su presencia no es percibida por los ojos humanos,
sí puede ser captada por los animales, los niños, los ojos que conservan la inocencia. Tannan, con tu extraordinario talento, indícanos castaños. Puedes con todo. Recuerda los reptiles voladores de la era Cretácea, como el gran Pteranodón que viste llegar al Valle del Despertar en Biobra. A este volador le llaman el Maestro del Cielo. Su nombre significa lagarto terrible. Utilizan los elementos como el agua para crear inundaciones y los volcanes para liberar el colapso planetario. Ocurren catástrofes climáticas porque ellos ven peligros y planes que solo contrarrestando con los elementos se puede dar la vuelta a un submundo repleto de errores y ensayos fallidos de mano de las personas. Tenemos todo a nuestro alcance para provocar una gran explosión que arrasará con la vida del planeta. La geología es la ciencia que estudia los fenómenos naturales de la Tierra. Las rocas y fósiles nos aportan información sobre la historia de la vida. Cuando vemos los recursos y reservas geológicas, se pone de manifiesto que el reino vegetal es muy poderoso. Comprende toda la variedad de plantas que viven en el planeta. Es el sostén de la mayoría de los organismos del mundo. Las plantas se originan como los primeros seres vivos de la Tierra. Desde el origen de los tiempos, sus esporas y raíces aportan vida a la Tierra. Algas, musgos y vegetales sostenían los primeros indicios de vida. Las plantas guardan las medicinas de la tierra y el alimento para los demás reinos. La biosfera que comprende la tierra, el agua desde los fondos marinos, el aire y todos los seres que la ocupan, es una envoltura donde se desarrolla la vida. Después de una gran catástrofe, la naturaleza con sus exuberantes plantas y arbustos, el ecosistema de los mundos en ruinas, tiende a recuperarse magistralmente. La invasión del mundo vegetal penetra entre los rescoldos del fuego, medra en terrenos contaminados, se regenera de las podas, levanta piedras, se abre paso en el asfalto llenando de vida devastaciones lúgubres y desoladas. Mientras los humanos huyen despavoridos de su propia especie, la vegetación se hace resistente a la toxicidad. Las plantas desde siempre se utilizan como fuente de alimentación, remedio para las enfermedades, y también han participado en las guerras, porque algunas son tan venenosas que su ingesta es letal para todos los seres. Son enigmáticas y misteriosas. Se adaptan al mundo exterior tanto en los cambios terrenales como en los ambientales, climáticos. La Tierra es un planeta en movimiento. El mundo de las raíces influye en los terremotos, erupciones, y depende de la humedad, la desecación, el enfriamiento. Las raíces pueden causar contracción o dilatación en los materiales, provocando hendiduras, rajaduras, resquebrajamientos. Las fisuras son superficiales, pero las grietas pueden afectar a los soportes del terreno, con consecuencias altamente peligrosas. El imperio vegetal, con el poder que tienen los elementos, cuando hay grietas en la estructura, agujeros, orificios, boquetes, las raíces pueden excavar galerías profundas. Desde los oscuros nubarrones de la historia, la memoria humana se olvida de que la naturaleza se regenera a sí misma en un ecosistema perfecto cuando se aleja de los humanos. Pronto se hablará de que Galicia, con la evolución de la vida en el océano, los lagos y las hermosas tierras fértiles y montañosas, vivió eras y periodos muy propicios para organismos unicelulares como las algas y pluricelulares como medusas, trilobites, lamprea, peces óseos, anfibios, reptiles, tecodontos y dinosaurios cuyo recuerdo resplandecerá siempre entre la naturaleza, que lo llena todo de vida.
Galicia tiene memoria existencial de sus hijos y es capaz de cabalgar en todos los tiempos desde la rueda de la vida. Trabajáis la tierra sin consciencia, insistían los castiñeiros, y sin el respeto que se merece, sin daros cuenta de que siente y sufre igual que los humanos. La arrasáis con sembrados masivos y la envenenáis continuamente. Solo os ocupáis de las ganancias y en pocos años esa tierra se queda yerma porque no permitís que se regenere a sí misma. Sois depredadores de la madre naturaleza, la devastáis y asoláis sin tregua. En vuestra ignorancia y estupidez, no os enteráis de que sois sus hijos y que dependéis de ella hasta para respirar. Cuando los hijos de la tierra se convierten en sus enemigos, ella se defiende extinguiéndolos y creando una vida nueva. Ya él continúa integrando lo que cuentan los solemnes castaños, y en ese momento le pregunta a Tanam: ¿cómo se libera la tierra cuando los seres que viven en su espacio se convierten en devastadores de ella misma? ¡Qué gran pregunta, Yael! La tierra es tan poderosa que en segundos puede tragarse todos los continentes, y los que estén escondidos en búnkeres son los que peor lo van a pasar. En una catástrofe natural, vivirla a pelo es lo mejor que puedes hacer. Y si alguien está preparando algún viaje hacia otros planetas, todavía nos falta conquistar la dignidad ante nuestros vecinos galácticos. La Tierra en sí misma es la vida y la muerte. Para crear la vida se armonizan los elementos: agua, aire, fuego, tierra. El quinto elemento combina el poder de los otros cuatro como energía divina que lo llena todo. En ese equilibrio florece la vida. El agua da vida a la tierra. El hombre es una amenaza para la salud y la biodiversidad. Crea daños de gran impacto tóxico en el equilibrio natural de la vida. Contaminación hídrica del suelo, visual, lumínica, acústica, térmica. Envenena las condiciones de vida. El vertido de desechos nucleares en el medio ambiente, principalmente en mares y océanos, constituye una peligrosa contaminación para la naturaleza y la humanidad. Se han esparcido residuos letales que permanecerán durante miles de años. La contaminación radiactiva y nuclear es la presencia de sustancias en el entorno que alteran de manera indeseada y perjudicial las condiciones naturales del medio en que vivimos. Sus residuos de baja, media y alta actividad emiten radiaciones amenazantes para nuestra salud. Las plataformas industriales, los combustibles, afectan el ecosistema y las explotaciones agrícolas, alterando los códigos genéticos de las especies. Dañan el medio ambiente aéreo, acuático y terrestre con productos no biodegradables que muchos de ellos van a parar a la cadena alimentaria. En algunos casos supone un riesgo para la salud consumir alimentos contaminados. Esta guerra de los mundos abarca de un lado al otro del universo. La cruda realidad de estos tiempos es que cada uno de los reinos hace su propia guerra. Por eso se puede observar, en este momento, cómo el fuego arde en medio del agua en mares y océanos, cómo la tierra se desquebraja y sigue separándose lo que antaño estaba unido, cómo el agua viaja por los cielos inundándonos con chaparrones, temporales de lluvia con rigurosa dureza, y cómo el viento, vestido de látigo huracanado, arranca nuestros techos y nos saca de nuestras casas. Fenómenos meteorológicos extremos anegan nuestros campos y ciudades, ahogándonos. La tierra arroja, expulsa, inunda a las especies que trabajan en su contra. ¿Habrá personas que sepan razonar con los elementos? Agua, viento, fuego, éter, y con los dioses que los gobiernan. Estamos siendo testigos de niveles de devastación aterradores. Diversas zonas del planeta ven cómo la naturaleza se exacerba con fenómenos extremos. Intensas precipitaciones son pruebas sobrecogedoras y destructivas.
Corrientes letales de la tierra arrasan con la vida en ella. Vivimos las peores situaciones jamás registradas. Peligrosas nubes de humo tóxico amenazan la vida en este planeta. Es la guerra de los mundos. Los únicos valores que priman en este momento son la difusión del mensaje de que no estamos solos, que los pensamientos y palabras son tan poderosas como los dioses que gobiernan los fundamentos, principios y orígenes, que las palabras son una puerta sin retorno que abre mundos que te engullen dentro y no encuentras la puerta de salida, porque cada vez con tu vocabulario, obras, pensamientos y sentimientos, sigues abriendo túneles y pasadizos sin retorno. La guerra de los mundos no es la guerra de los otros, es tu propia guerra. ¿Quién te aplasta? Ya conoce la respuesta. Solo yo tengo el poder de aplastarme a mí mismo y a mí misma. La verdadera fortaleza, el auténtico poder es no tener miedo a la muerte y ser leal a tu existencia. Perderte a ti mismo es la derrota más grave que puedas vivir en la guerra de los mundos. La naturaleza te enseña a hablar con los reinos que tienen el poder de gobernar los fenómenos climáticos. Mientras nos quede un aliento de vida, es asimismo un aliento de esperanza. En este momento está más organizado el reino vegetal que los mismos humanos que han acumulado hasta el borde armamento nuclear y gases tóxicos. Tanan, en sus visiones, ve cómo los poderosos castiñeiros de Biobra se han unido con el imponente tejo de San Cristóbal de Valdueza y la imperial árbola de Folgoso de la Ribera, castaño guardián de las puertas del Círculo del Sol, creando una altísima pirámide, acceso multidimensional para favorecer el camino. Unen la Tierra con otros mundos y, a través de ese triángulo, generan un vórtice dimensional con un flujo turbulento y espirálico, provocando una rotación y circulación intensa, permitiendo una dinámica de fluidos, formando una puerta de enlace entre las tres áreas. Consiguen abrir portales cósmicos que permiten tanto salir de la Tierra como ingresar a ella. A veces pueden tener forma de fluidos de rotación como huracanes, ciclones, tornados, remolinos de agua. Estos sagrados árboles sostienen el giro, la circulación, la columna de aire, que se desplaza a través de los tiempos. «Gracias, Biobra», expresó Tanan, «y a todos los seres que acoges en tus entrañas. ¡Qué hermosa eres! Has sabido resguardar los antiguos castiñeiros. De tu mano, con la familia y vecinos, el rey original comprendió que cualquier comportamiento afecta a la totalidad. Su experiencia y preparación siempre le ayudará a discernir lo que se encuentra en el camino y qué tiene que hacer con ello. Enhorabuena por el hermoso Valle del Despertar que has mantenido reservado desde el albor de los tiempos. El mayor tesoro, la naturaleza. El mejor maestro, la vida. Un universo sin descubrir se revela sin que nadie pueda habitarlo. La biosfera continuará y guarda un espacio para los que agradecen y facilitan la vida. Ahora es el momento para transformar Galicia